Yo te doy las gracias por haberme permitido pensar de una manera un poco más sistemática sobre esta cuestión y os doy las gracias por interesaros por esta cuestión. No es solo estar aquí, sino venir aquí porque esto suscita interés, preocupación, pregunta. Realmente a mí este es un tema que me resulta apasionante. Y me resulta apasionante porque creo que va mucho más allá de lo que en un primer momento nos pudiera parecer, ¿no? Creo que esta cuestión, que recibe nombres muy diferentes, se habla de gestación para otros, ese es el lenguaje, la expresión que se utiliza, por ejemplo, en Francia, o úteros de alquiler, que es la que más se utiliza en Italia, o subrogación, maternidad subrogada. Si vamos a un lenguaje más técnico, pues de lo que tendremos que hablar es de subrogación gestacional, que igual es la expresión más técnica, no todo el mundo está de acuerdo con ella, porque depende mucho de la intencionalidad del término, pero digo que en un primer momento puede parecer que estamos ante una cuestión muy técnica, lo es, que tiene que ver con aspectos muy concretos, ¿no? Y a veces excesivamente, repito, técnicos, pero me parece que para nosotros, para los que estamos aquí, para las que estamos aquí, para la Iglesia en general, y sobre todo para lo que debe ser nuestra respuesta y nuestra propuesta de sentido al mundo en el que vivimos, esto es al mismo tiempo una oportunidad y un desafío. Yo al menos lo vivo así. También tengo que deciros, igual empiezo por el final y hago mal, porque cuando uno no es una excusa, yo sé muy bien dónde estoy en este tema, ¿no? Es decir, lo sé muy bien, no tengo dudas con relación a este tema, pero la cuestión es no si yo tengo dudas o no, sino que este tema nos plantea tantas cuestiones, tantas, mucho más allá de lo que sería el debate estrictamente bioético acerca de las técnicas o de la moralidad de los medios, que en ese sentido os digo, me parece una oportunidad y un desafío, ¿no? ¿Por qué me parece una oportunidad? Y entonces voy a empezar por estirar mucho esta cuestión, ¿no? Mirad, me parece una oportunidad porque creo que nos pone ante los ojos, ¿no?, un deber, que es el de replantearnos desde un sentido cristiano qué es la maternidad. Incluso nos obliga a preguntarnos lo que hoy muchas mujeres feministas en Europa y en Estados Unidos se están preguntando sin ser creyentes. Recuperemos la maternidad, dicen por ejemplo las francesas y dicen las italianas. Creo que desde ahí hay que replantear también la maternidad como una relación. No hay maternidad sin paternidad, no hay paternidad sin maternidad. O sea, la relación maternidad-paternidad no es ni siquiera es dual, sino es una tríada. Y todo esto hay que pensar, hay que repensarlo, ¿no? Hay que volver a pensar sobre la cuestión de la generación de la vida y de la transmisión de la vida. Hay que volver a pensar en un sentido amplio. Seguro que los que estamos aquí estamos todos encantados con la Laudato Si, ¿no? Bueno, pues hay que volver a pensar qué significa el derecho a la vida desde una perspectiva no ideológica. Creo que hay que liberar del secuestro doctrinal que han sufrido, no, doctrinal no está bien dicho, hay que liberar del secuestro al que han sido sometidas todas las cuestiones relativas a la maternidad, la mujer, la vida y la familia, porque han sido ideológicamente secuestradas dentro de nuestra Iglesia y creo que determinados sectores han permitido que ese secuestro se materializara y por lo tanto hay que liberarlo. En ese sentido creo que también es una oportunidad. Pienso que es una oportunidad que nos pone la historia y el momento para dialogar con el movimiento feminista, ya de una vez. Eso lo hemos hablado muchas veces con Pepa, ¿no? Lo tengo muy claro, la Iglesia ha dialogado con todas las ideologías y movimientos nacidos de la Ilustración, menos con el feminismo. Bueno, esto no puede ser, ¿no? También hay que decir que esto ya no es solo una oportunidad, es que esto ya se está produciendo, ¿no? En Estados Unidos, en Italia, con el movimiento Se non è ora quando libere, ese es un movimiento feminista escindido de todo ese gran movimiento que se genera frente a la política de Berlusconi en el año 11-13 aproximadamente. Luego ese movimiento se acaba dividiendo en dos movimientos feministas distintos, en el no sé italiano,
se non é ora cuando libre, hay mujeres católicas, mujeres no creyentes, mujeres ateas, quiero decir, ahí se ha producido un encuentro que es real, y lo mismo ha pasado en Estados Unidos y en Gran Bretaña con ese gran movimiento que se llama Stop Surrogacy, donde hay desde una feminista lesbiana militante como Julie Bindel, ¿no?, una mujer que lucha a muerte contra la prostitución, por ejemplo, donde hay abogados gays y donde hay mujeres profundamente católicas que están trabajando juntos, ¿no? De hecho, la revista América, es la América, ¿no?, la revista de los jesuitas en Estados Unidos, se ha hecho eco de esto, y también la revista Atlantic, quiero decir, como movimientos interesantes, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que esta oportunidad hay que plantearla, y hay que plantearla desde la lógica, me vais a permitir, yo me he movido durante muchos años en la doctrina social de la Iglesia, creo que también hay que recuperarla para estos temas, hay que moverse en esa lógica tan práctica que planteó León III en el siglo XIX, cuando consideró que había llegado la hora de reconciliarse con las libertades modernas, ¿no? Es decir, suscribamos acuerdos prácticos de voluntades. No vamos a estar de acuerdo en todo, no venimos de mundos que sean homogéneos, no hace falta tampoco, pero hay cuestiones histórico-prácticas en las que estamos absolutamente de acuerdo. Pues vamos a promover esos acuerdos prácticos de voluntades que digo, ¿no?, que a León XIII le acarrearon tantos problemas en el siglo XIX y que, bueno, pues, pero que han dado buenos resultados, ¿no? Y en este sentido os digo que creo que este es un tema que se plantea, por lo tanto, como oportunidad y al mismo tiempo como un desafío, ¿no? Como cristianos creo que tenemos que explicarle bien al mundo, no porque no lo entiendan, sino porque eso nos ayudará también nosotros a plantearlo, desde qué lugar y con qué criterios y desde qué principios defendemos nosotros la dignidad del cuerpo humano, la dignidad del cuerpo, la dignidad del ser humano, del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer. También recuperar para nosotros mismos ese significado de la dignidad humana, del hombre como fin y no como medio. O sea, me llama mucho la atención que este sea, por ejemplo, uno de los argumentos que los movimientos franceses contra la gestación para otros, que es como la llaman ellos, más utilicen, ¿no?, el concepto de dignidad, ¿no? Yo, a veces nosotros como que lo hemos también vaciado de sentido, o no sé. Por lo tanto, necesario es también que nosotros nos planteemos desde la lógica cristiana cuál es la relacionalidad que existe entre derechos y deberes, que eso es algo muy importante. Volver a poner sobre la mesa la cuestión de la moralidad de los medios, algo que a Pablo VI le interesaba mucho, y que, por ejemplo, bueno, no sé si alguna de las que estáis aquí habéis estudiado filosofía, pero todo eso tiene mucho que ver con el famoso principio de responsabilidad de Han Jonas, ¿no?, la respuesta a una sociedad tecnológica, cuál es la moralidad de los medios. Y luego, os decía, también replantearnos nosotros mismos, ¿no?, cómo promover ese encuentro sin caer, por un lado, en el enfeudamiento y por otro lado tampoco en la conquista, ¿no? Yo creo que, bueno, yo al menos este tema me lo planteo desde ahí. O sea, este sería como un poco el escenario o el terreno de acción para mí, ¿no?, tal como yo lo veo. Sin lugar a dudas es mucho más extenso, pero empezaría por ahí. Situados en el terreno, lo que nos ocupa es preguntarnos, bueno, ¿qué es esto de la gestación subrogada, la maternidad subrogada, la gestación para otros, los úteros de alquiler, los vientres de alquiler, la gestación tradicional, la subrogación tradicional, la subrogación gestacional? ¿De qué estamos hablando, ¿no? En lenguaje aséptico y en el lenguaje que utilizan las agencias, porque tampoco nos engañemos, ¿no?, uno de los enlaces que os he pasado es de un par de agencias que son las que mejor explican qué es esto y cómo funciona, son las que mejor lo hacen, sin paños calientes, o sea, vamos a lo que es. ¿Ante qué estamos? Estamos ante un contrato, ante un acuerdo de tipo jurídico, porque tiene que estar regulado, con garantías, por lo tanto tiene que ser un acuerdo en el que los derechos y los deberes de las partes queden perfectamente fijados, que permite que unos padres de intención, y esta terminología no es ideológica, es la que se usa, que unos padres intencionales o comitentes, así es como se les conoce, de intención, encarguen, porque se trata de encargar, la gestación de un niño a una mujer que será su madre gestacional
no su madre generativa o progenitora, y luego os diré por qué, a cambio de un precio que se estipula o de una compensación económica o, dicen algunos, a cambio de nada, ¿no?, de manera altruista. Mira, tradicionalmente, y estamos hablando de una práctica que se remonta a unos 20, 25 años atrás, tradicionalmente lo que se llama gestación tradicional se basaba fundamentalmente en la inseminación artificial. La gestación tradicional lo que permitía era inseminar artificialmente a una mujer que iba a gestar un hijo para otra o para otros. ¿Cuál es el problema práctico que demostró la historia, la realidad, ¿no?, especialmente a través de una sentencia muy famosa en Estados Unidos del año 1987, de un caso del que quizás habéis oído hablar, que se llama Baby M, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál era el problema? El problema era que por la vía de la inseminación artificial, la madre gestante era al mismo tiempo madre progenitora, lo que hacía que, cuando se producía el parto, fuera más difícil desvincular a la madre del bebé. Eso creaba problemas jurídicos, ¿no?, y los creó en Estados Unidos a través de este caso, en el estado de Nueva Jersey, si no recuerdo mal, 1987, cuando la madre da a luz, no quiere entregar el bebé porque dice que el bebé es suyo. Claro, ella es la progenitora, además de la madre gestante, porque los óvulos son suyos, porque ella ha sido inseminada artificialmente. ¿Qué es lo que dice la sentencia judicial? Y por eso es tan fácil, entended que eso es lo que hace que sea tan fácil en Estados Unidos recurrir a la gestación, a la subrogación que llamamos gestacional, porque hay una sentencia judicial que reconoce que el hijo de una madre gestante no es hijo de esa madre gestante, sino de los padres comitentes cuando se produce un contrato o un acuerdo de subrogación. ¿Qué es lo que se reconoce? Bueno, ahí hay un juicio, la madre reclama, el padre sí era padre progenitor, porque era el donante de esperma con el que se había inseminado a la mujer gestante, y bueno, hay un problema práctico que permite que un problema doméstico, vamos a decir, que permite que se resuelva a favor de los padres comitentes, y es que la madre progenitora y gestacional estaba casada, creo que con un señor que era barbero o algo así, y percibía $30.000 anuales, esa familia percibía $30.000 anuales frente a los $90.000 de la familia comitente, ¿no? Con lo cual, por la lógica del interés del menor, ¿no?, la sentencia es mucho más complicada, además yo no soy jurista y no, pero ese es un dato que no se puede obviar, ¿no? Es decir, el juez acaba reconociendo que ese niño con quien debe estar es con los padres comitentes, ¿no?, con los padres intencionales. Eso hace que progresivamente y gracias al desarrollo científico y técnico de las llamadas técnicas de reproducción asistida, gracias a la fecundación in vitro, se pase de la gestación tradicional por la vía de la inseminación artificial a la subrogación gestacional, como se llama hoy, por la vía de la fecundación in vitro. Y esto permite miles de combinaciones, pero miles de combinaciones de las que es importante que tomemos conciencia. La madre gestante ya no suele ser progenitora porque no interesa por los vínculos genéticos, que luego hablaremos, ¿no?, que refuerzan el vínculo de apego entre la madre y el bebé, ¿no?, con lo cual ella ya no suele ser la donante. La donante de los óvulos puede ser la madre comitente, que puede no poder gestar, ¿vale?, pero sí puede donar óvulos. Pero la donante de óvulos puede ser una tercera mujer, que no tiene por qué ser ni siquiera la madre comitente. Y la esperma puede ser del padre intencional o comitente o de un donante. Y ahí haced todas las combinaciones que sean posibles, todas, porque aquí caben absolutamente todas. Pensad que la legislación en este tema no es homogénea, no hay una legislación, no existe una legislación internacional única sobre esta cuestión, ¿no? Por eso los movimientos que hoy luchan
por la abolición de todas las formas de subrogación gestacional, intentan que la lucha se produzca en el seno de organismos internacionales que permitan la prohibición de la gestación, de la subrogación gestacional, utilizando toda la legislación internacional, tanto de convenios de Naciones Unidas como de la Unión Europea, que tienen como objetivo erradicar el tráfico de bebés y la explotación de la mujer. Esos serían como los dos grandes principios en los que se mueven los movimientos que, repito, buscan en el ámbito internacional la prohibición de la subrogación gestacional. Luchar contra la explotación de la mujer y luchar contra el tráfico de bebés. Por ejemplo, vamos a situarnos en el caso europeo, ¿no?, para saber en qué marco nos movemos. En España, en Francia, en Suiza, en Alemania, en Austria, en Italia, está prohibida la subrogación gestacional, la subrogación tradicional, está prohibida, ¿no? De hecho, os voy a leer, porque, bueno, al menos para que tengamos conciencia de esto, por ejemplo, en el artículo 10, da igual, pero por ubicaros, ¿no?, en el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida española, aprobada en el año 2006, se dice que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga, se acuerde, la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Lo mismo sucede en Francia. En Italia y en Austria es más, todavía la cosa es mucho más grave, porque en Italia y en Francia está prohibida la donación de gametos. Perdón, en Italia y en Austria. En Italia y en Austria está prohibida la donación de gametos. En nuestro país no, en Francia tampoco. Por lo tanto, ubiquémonos, ¿no? Italia, o sea, España, Italia, Francia, Austria, Suiza y Alemania. Prohibición. Bueno, un régimen de tolerancia, vamos a decir, ¿no? Bélgica, Dinamarca, Holanda. No está prohibida, tampoco está legalizada. Bueno, hay un régimen de tolerancia. Lo que pasa es que, como en todos los países de nuestro entorno, la filiación se produce por el parto, este es un tema muy importante también, luego os iré planteando una serie de cuestiones sobre las que podríamos pensar, porque claro, esto atenta contra el Código Civil y atenta contra el concepto tradicional de filiación y atenta contra un principio según el cual, esto es delicado, pero en el derecho civil es así, ¿no?, se es madre por el parto y el alumbramiento es el que genera la filiación. Con lo cual es tremendamente difícil en todos los países de nuestro entorno que esto al final acabe materializándose, ¿no? Es verdad que, repito, en Dinamarca, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, bueno, diríamos que hay cierta tolerancia. Por ejemplo, en el caso belga es prácticamente imposible, porque aunque no se prohíba, no se puede adoptar un bebé hasta pasados los 2 meses de haber sido alumbrado. Por lo tanto, a ninguna pareja le interesa esperar 2 meses para adoptar un bebé, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de hecho no es factible ir a Bélgica a hacer nada de todo esto. En Gran Bretaña es legal, pero ¿en qué términos? Es curioso. La legislación británica reguló este fenómeno hace unos 20 años aproximadamente, precisamente para evitar la subrogación gestacional, sobre todo comercial, ¿no? Entonces, la ha regulado. La legislación actual lo que permitiría es que se produjera esto en casos de amigos o familiares, en ningún caso con compensación económica, y se persigue cualquier publicidad, ¿no? No pueden existir agencias que hagan publicidad de esto. Por lo tanto, a las propias agencias el Reino Unido tampoco les interesa, ¿no? Grecia y Portugal. Portugal acaba de aprobar la ley en agosto del 17. Pero la ley portuguesa es muy restrictiva, porque sucede como en el caso griego, aunque el caso griego es mucho más laxo, ¿no? En principio es solo para mujeres cuyo útero ha sido afectado y por lo tanto no pueden gestar, para nacionales y nunca para parejas homosexuales. Por lo tanto tampoco interesa.
Es decir, las propias agencias, y no miento, es decir, vosotros os vais al Babygest o cualquier agencia de estas y ellas lo cuentan, ¿no? O sea, en realidad no nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que interesa en Europa? En Europa interesa la Federación Rusa, interesa Ucrania y Georgia fundamentalmente, porque tienen códigos civiles que lo permiten, y porque además el grave problema de las parejas comitentes, que es el registro civil de los niños que nacen, no tiene problemas. No hay problema en transponer a la legislación española o a la... En España hay menos problemas en este sentido. En Francia, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Hay muchísimos. En Francia hay niños que han pasado periodos larguísimos sin ser civilmente reconocidos, ¿no? De hecho, pues hay alguna periodista muy famosa, muy de izquierdas y tal, que ha escrito varios artículos, si os interesa, luego tengo la referencia, hablando de los niños fantasmas de la República, exigiendo pues, una reforma del Código Civil francés para que estos niños puedan ser registrados. En España se registran a través de sentencias, bueno, porque ha habido sentencias del Tribunal Supremo que apelan al principio, ya sabéis, del interés superior del menor, que es un principio que anima todo el ordenamiento jurídico y que se convierte en un principio vinculante, ¿no? El interés superior del menor hace que esos niños acaben siendo registrados en un registro civil. Pero en cualquier caso, os repito, las propias agencias también nos explican que hay países que favorecen esa transposición. En el caso estadounidense, porque tú acabas teniendo una sentencia judicial, y en el caso ruso, ucraniano o georgiano, porque es fácil, o sea, porque su Código Civil lo reconoce, por lo tanto, cuando eso se produce en su territorio es prácticamente automático y aquí también se reconoce. Por otra razón también, porque en el caso de la subrogación gestacional, que requiere, en la mayor parte de los casos, donación de óvulos por parte de una tercera mujer, Georgia, Ucrania y Rusia ofrecen, bueno, pues digamos que muchos servicios y a muy buen precio para la donación de óvulos. Con lo cual, hoy, este negocio jurídico, que es también un negocio comercial, y permitidme que ahora ya sí empiece pues, a introducir algún, no juicio de valor, porque son hechos, ¿no? pero que, bueno, yo los juzgo así o hablo en esos términos, pues nos vayamos abriendo, nos vayamos acercando a una actividad comercial que tiene carácter internacional o transnacional y que funciona como la economía globalizada, mediante la deslocalización y la fragmentación del proceso productivo, dejadme que lo diga así, ¿no? Claro, si la mayor parte de las familias, parejas, que acuden a este procedimiento, saben que en este procedimiento ellos van a poder escoger a la madre gestante, pueden escoger a la madre donante, pueden escoger el sexo del bebé, pueden escoger las categorías y las características del bebé. Por lo tanto, lógicamente les interesa que aquello que van a acabar obteniendo, que es el bebé que desean, venga al mundo en las mejores condiciones, ¿no? Si puede ser blanco, pues mejor que no lo sea. Si puede tener una cobertura sanitaria óptima, mejor que no la tenga. Por lo tanto, hombre, el mejor lugar es, sin lugar a dudas, Estados Unidos y, sin lugar a dudas, California, ¿no? Que es donde están las mejores clínicas, los mejores servicios y donde, digamos que se procura un mejor servicio. En el caso de las donantes ucranianas, georgianas, rusas, pues se sabe que el bebé va a tener un color de piel claro, unos ojos claros, y siempre se puede fecundar el embrión e implantarlo en una mujer de otro país del mundo, para que no nos resulte tan caro como resulta encargar un proceso así o contratar un negocio así en Estados Unidos. ¿Cuáles son los problemas? Hombre, los problemas es que si tú eres mujer estadounidense
vas a poder vivir en tu casa, aunque es verdad que en los contratos de subrogación los derechos y sobre todo los deberes de la madre gestante están muy claros, ¿no? O de la mujer gestante o de la mujer portadora, como dicen algunos, están muy claros. Pues se controla su alimentación, su vida sexual, su vida familiar, su vida laboral, ¿no? Normalmente el último mes del embarazo suelen tener que ingresar en un hospital porque se habla de partos prematuros. No olvidéis que se trata de una implantación de un embrión. Si conocéis cómo funcionan las fecundaciones in vitro, sabéis también cuáles son las estadísticas de rechazo del cuerpo de la mujer a los embriones implantados desde fuera. Claro, esto, paréntesis, también genera otra pregunta, ¿no? Claro, la mujer concibe dentro de sí, el hombre concibe fuera de sí, mediante las técnicas de fecundación in vitro, los óvulos son extraídos, la mujer es sometida a estimulación ovárica. La estimulación ovárica significa que el ideal es producir más de un ovario por ciclo. A las mujeres se les paga más y producen más, ¿no? Entonces, claro, cuantos más óvulos produzcan, más pueden cobrar, pero mayores también pueden ser los daños físicos que esas mujeres puedan sufrir, ¿no? Ni las agencias ni las clínicas se hacen jamás responsables de los daños médicos, las mujeres renuncian a cualquier indemnización o reclamación, y en el caso de que se trate de mujeres que viven en países del tercer mundo, hoy ya no es posible hacerlo en la India, ni en Tailandia, ni en Camboya, creo, pero sí en Vietnam, también en Nigeria, por ejemplo, tampoco en México. La mayor parte de esas mujeres van a vivir los 9 meses en centros, fuera de sus familias, porque sus condiciones de vida no son óptimas para traer un bebé perfectamente sano al mundo, ¿no? El riesgo de aborto es mucho mayor. Entonces, esas mujeres van a vivir 9 meses en un centro, cuidando de ese bebé que ellas saben que inmediatamente llegue al mundo deberá ser abandonado. Para fijaros también en todas las paradojas que se manejan en este entramado, ¿no? Se quiera o no se quiera, esto está generando un negocio reproductivo, ¿no? Lo que se llama el baby business, ¿no? Un negocio reproductivo en el que el objeto final es un bebé que será desvinculado de la madre que lo ha gestado durante 9 meses, con lo cual eso nos obliga a plantearnos qué es la gestación, si la maternidad es una mera función, incluso se puede convertir en un trabajo, ¿no? Fijaos en las paradojas, ¿no? Hay un estudio muy reciente en el que ha participado 2 médicos del Instituto Valenciano de Fertilidad, no sé si aquí hay alguien de Valencia, es uno de los institutos más punteros en técnicas de reproducción asistida, y ha participado en un estudio internacional que ya lleva años, es decir, que lleva muchos años ya en desarrollo, que tiene que ver con lo que se llama la genética del desarrollo. Yo no soy médico, pero bueno, algo de estas cosas lees, que lo que demuestra es que los 9 meses de embarazo sí generan por parte de la madre gestante cambios genéticos en el embrión, en el bebé. No alteran el ADN, pero la madre gestante no solo interrelaciona físicamente, afectivamente, moralmente, espiritualmente, mentalmente, sino también genéticamente con ese bebé. El ADN no se transforma, sino que es el debido a la madre progenitora, pero no es verdad que no existe vínculo genético entre la madre gestante y el bebé. Pues bien, este argumento, las clínicas de fertilidad lo usan para convencer a mujeres que no pueden donar sus óvulos, pero pueden ser gestantes, de que esos bebés son suyos. Mientras que las clínicas de gestación o de subrogación gestacional ignoran ese argumento para dejar claro ante las mujeres gestantes y las madres comitentes que ese bebé no tiene ningún vínculo genético con la madre que lo ha portado durante 9 meses. Bueno, es decir, repito, nos guste más, nos guste menos, nos escandalice más o nos escandalice menos, estamos ante un mercado internacional que, vuelvo a repetiros, funciona con la lógica propia
de la globalización. Deslocalización, fragmentación del proceso productivo para abaratar costes. Es decir, eso es así, ¿no? Claro, todo esto, porque, claro, Pepa me decía, ¿no? Es importante hacernos preguntas, ¿no? Bueno, yo os decía, claro, yo creo que esto nos obliga a plantearnos, ¿no? ¿Qué es ser madre? ¿No? ¿Qué es eso de ser madre? ¿No? ¿Quién es madre? Porque, claro, tradicionalmente la madre o lo era por parto y por lo tanto por filiación y de manera excepcional por adopción. Pero claro, también vivimos en un mundo en el que la adopción se ha convertido en una institución jurídica no excepcional, sino normal, y que ha producido en el orden internacional numerosos fraudes, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, también es un tema en el que no hemos querido entrar, pero en el que también hay que entrar, porque, claro, todo esto también nos lleva a pensar, bueno, ¿qué está pasando en el ámbito internacional con las adopciones internacionales? También existe en la adopción internacional un mercado de bebés. Fijaos, sin entrar mucho en el tema de los contratos, ¿no? De los contratos de derechos-deberes que se establecen entre los comitentes y la mujer gestante. En el fondo, el contrato de subrogación es un contrato de enajenación. Si hay algún jurista aquí, cuando uno suscribe un contrato no se puede enajenar, no se puede enajenar a sí mismo. Los contratos de subrogación son contratos de enajenación, en los que la mujer gestante solo tiene un deber, que es el de cuidarse para que el embarazo llegue a buen puerto, y el deber de abandonar al bebé en el momento del alumbramiento. No tiene más deber, pero no se puede retractar. Incluso, fijaos, ahora que se habla tanto de esto de derechos reproductivos, no abortar también es un derecho reproductivo, o sea, también existe el derecho a no abortar, y las madres gestantes son obligadas a abortar si los padres comitentes consideran que ese bebé no reúne las condiciones óptimas, y no pueden negarse a hacerlo. Por lo tanto, claro, es legítimo un contrato de enajenación, es legítimo un contrato en el que uno no puede retractarse, o sea, un acuerdo en el que uno no puede retractarse. ¿Es legítimo un contrato en el que la mujer se compromete a abandonar al bebé que va a dar a luz? Porque, claro, por contrato la mujer se compromete a abandonar al niño. Hay quienes dicen que este modo de contrato es legítimo porque existe libre consentimiento de las partes. Bueno, ¿qué es el libre consentimiento? ¿No? ¿Qué es de verdad el acuerdo libre de las partes en un contrato? ¿No? ¿Qué significa eso de libre consentimiento? Y esta es una cuestión fundamental porque ¿existe libre consentimiento cuando uno se enajena a sí mismo? Quiero decir, el cuerpo es disponible, nuestros derechos son disponibles, nuestra dignidad es disponible. ¿Dónde están los límites del derecho a decidir sobre uno mismo? Esto es un argumento típicamente liberal, que no vale más o menos porque sea más o menos liberal en función del espectro ideológico en el que nos movamos, pero es un argumento típicamente liberal, ¿no? La pregunta que os lanzaba antes, ¿la gestación es una función, es una actividad, es una tarea? ¿La gestación es solo una función biológica o es también un proceso biográfico, histórico? Algo que es importante y hay que plantearse, consideramos que es irrelevante la relación que existe entre relación sexual, gestación, parto y filiación, ¿es irrelevante? Esto es accidental, es accesorio, de verdad que no tiene ningún sentido. Estamos de verdad ante un derecho reproductivo porque hay quien nos dice que esto es una técnica de reproducción asistida al servicio de un derecho reproductivo. De un derecho reproductivo de personas que no son fértiles, sino infértiles. Y aquí me da igual la tendencia sexual que uno tenga o deje de tener. Claro, cuando se habla de este asunto como de un asunto médico,
simplemente como un asunto médico, como una técnica médica que permite curar la infertilidad, la pregunta es, ¿con el cuerpo de quién curamos la infertilidad? Porque claro, resulta que la estamos curando, si supuestamente esto al final significa curar la infertilidad, la estamos curando con el cuerpo de una tercera. De una tercera. De manera que estamos contraviniendo un principio fundamental de la cultura occidental y de la cultura cristiana, y es que el ser humano es el único individuo que es un fin en sí mismo. Porque en la medida en que el cuerpo de otra sirve para curar una enfermedad mía, supuesto que la infertilidad sea una enfermedad, es instrumentalizar al ser humano. Y nuestra cultura, de tradición judeocristiana, ilustrada y justnaturalista, se sostiene sobre el principio de que el ser humano es indisponible porque la dignidad es una característica propia, inalienable. Este asunto merece que le prestemos atención, o sea, no... porque claro, entonces estamos asumiendo que podemos convertirnos en medios para la consecución de fines que satisfacen deseos de terceros. Bueno, ya os he contado un poco cómo, más o menos, el marco en el que nos movemos, no sé si voy muy mal. Y por último, quería plantearos, bueno, al hilo de estas cuestiones, ¿no? Os decía antes que los dos grandes objetivos que mueven a los movimientos, asociaciones, que luchan contra la subrogación gestacional, os decía, son fundamentalmente dos, ¿no? Luchar contra la explotación de la mujer, luchar contra el tráfico de bebés o contra la cosificación de los menores. Por recopilar un poco y replantear unas cuantas cuestiones finales, ¿no? Aunque ya estas cosas han salido. Claro, los modos de subrogación, ya sea tradicional o gestacional, ya os decían, afectan a nuestros códigos de derecho civil, por lo tanto, bueno, pensad que en este sentido la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado está tremendamente preocupada por este tema, porque esto afecta al derecho privado, afecta al Código Civil, afecta a los derechos de familia, afecta sin lugar a dudas a la medicina y afecta también a lo que los franceses llaman salud pública, que es la seguridad pública con relación a qué hacemos con el cuerpo del otro, cómo lo valoramos, cómo lo protegemos, cómo garantizamos sus deberes, sus derechos, perdón, su indemnidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, os decía, esto nos lleva a preguntarnos si el embarazo es algo más que un proceso biológico. Es importante que en este proceso no olvidemos ni al menor ni a la mujer gestante. Curiosamente, cuando se habla de subrogación gestacional o de subrogación tradicional, la mujer gestante no suele aparecer nunca, no se suele hablar de la mujer gestante, no se habla de los daños físicos que produce, por ejemplo, la estimulación ovárica, no se habla de los daños psicológicos que le produce a esa mujer vivir 9 meses concienciándose de manera disociada, viviendo una vida disociada, porque ella no puede vivir esos 9 meses pensando que es madre, sino que es simplemente una portadora, por lo tanto desempeña una función al servicio de terceros. Esto nos obliga a plantearnos, ¿no? ¿Existe el derecho a alquilar un útero? ¿No? A las agencias de subrogación no les gusta hablar de alquiler de úteros y de alquiler de vientres porque saben que ese es un argumento muy fácil de rebatir, ¿no? La mujer no es un útero, la mujer no es un vientre. Por eso, aunque, paréntesis, ¿no? Por una cuestión también práctica y de éxito y de astucia, cuando hablamos de estas cosas es bueno ser astuto. Es decir, a las agencias y a los defensores de la subrogación no les gusta hablar de úteros de alquiler y de vientres de alquiler, no suelen hablar de ello, porque, repito, saben perfectamente que la respuesta más fácil es decir la mujer no es un útero, la mujer no es un vientre, ¿no? Por eso no suelen utilizar esa expresión. Es verdad que es muy impactante, pero en el diálogo y en el debate público, bueno, no acaba de ser muy útil, ¿no?
Por eso os decía, bueno, la mujer es mucho más que un útero, es mucho más que un vientre, pero el significado de la gestación, de la subrogación gestacional, nos obliga a plantearnos, bueno, estamos ante una mera función, es un trabajo, en un nuevo mercado de trabajo, es un trabajo. Luego hay una pregunta que viene al pelo en esto, ¿no? Y que tiene que ver con lo que os decía antes del libre consentimiento. A mí personalmente me parece una cuestión así apasionante para debatir, pero además como urgente, ¿no? Fijaos, claro, si esto lo medimos en términos de contrato de equivalencia, pues yo acuerdo con usted, pactamos unas condiciones, yo le doy el fruto del negocio y usted me paga. La regla del libre cambio, que es la que funciona, la de la equivalencia, dice que si hay libertad por las partes, el acuerdo es justo. La pregunta creo que debería ser más bien si los acuerdos no deben tomarse en función de la naturaleza de los objetos que se contratan, y no parece que pueda ser lo mismo hablar de una vida humana, como es la de un niño, ¿no?, un bebé, o una mujer, que es la que entra en el acuerdo, que vender o comprar, no sé, cualquier otro bien, ¿no? Y si ese argumento lo hemos defendido hasta la muerte en todas las batallas sociales en defensa del derecho al trabajo, por ejemplo, pues hombre, ¿no?, cuanto menos cuando de lo que estamos hablando es de seres humanos, ¿no? Se habla mucho también del derecho a fundar una familia. Quizás habría que preguntarse antes cuáles son los medios morales para fundar esa familia. Quizás la pregunta del millón no sea acerca del derecho a fundar una familia, sino cuáles son las condiciones y la moralidad de los medios que se utilizan para poder fundar una familia, ¿no? Por supuesto que la cuestión de la dignidad de la mujer no puede ser obviada. Ya os he dicho que si nos cargamos esto, nos cargamos toda nuestra tradición. Bueno, pues oye, habrá quien esté de acuerdo, claro que lo hay, ¿no? Y luego hay una cuestión, y con esto termino, que en una civilización como la nuestra, y algo he dicho de esto al principio, ¿no?, en una civilización tecnológica como la nuestra, creo que es muy útil volver, al menos a mí me resulta muy útil y muy interesante, volver a la argumentación que el filósofo alemán de origen judío Hans Jonas hace con relación al principio de responsabilidad y de lo que él llama la heurística del temor, que no es la ética del miedo, sino el cálculo de lo que puede suceder, ¿no? El cálculo de lo que puede suceder ante la complejidad de unos medios que ponen de manifiesto que podemos cargarnos el mundo en el que vivimos y la vida de los seres humanos que lo habitamos, ¿no? Por eso este es un planteamiento que entra perfectamente de lleno, y os lo citaba al principio, en la lógica de la ecología integral o de la ecología humana, tal como está en la Laudato Si, ¿no? Bueno, y por último, repetir lo que ya he apuntado, pero para dejarlo claro, ¿no? Y os he dicho que yo tenía muy claro dónde estaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues acabo explicando lo que os decía al principio, ¿no? Yo tengo muy claro que esto no es más que una transacción económica, que un negocio jurídico con una transacción económica que mercantiliza la maternidad, enajena a la mujer, la reduce a un instrumento de producción y por lo tanto a simple capital, es un recurso, es una fuente de riqueza. Se trata por lo tanto de un mercado que necesita de una industria y de una industria en la que yo os decía que priman los principios de la economía globalizada, ¿no? El fruto final, además, de ese proceso, de ese negocio, de ese mercado, es un bebé, y un niño, un bebé, una vida humana, nunca puede ser ni una propiedad ni una posesión, y tampoco es un objeto que se transporta, ¿no?, durante 9 meses. La expresión madres portadoras, que utilizan mucho los franceses, me parece bueno, es muy evidente, ¿no? Claro, el niño se acaba convirtiendo en un objeto de transacción, y la maternidad creo que se adultera absolutamente, porque ser madre no es producir un niño, ¿no? Ser madre es engendrar una nueva vida, que es bastante diferente. Bueno, creo, yo no soy madre, pero creo que ser madre, si soy hija, ¿no?, es generar una nueva vida, no es producir un bien, ¿no? Bueno, bueno, iba a poner los enlaces. Uy,
me voy con el chisme este. En el documento que os mandó Pepa, creo, o Eva, no lo sé, Eva, a ver, está aquí. Yo os puse varios enlaces que no sé si habéis tenido oportunidad de ver. He añadido algunos que os los puedo pasar si os interesan. Bueno, os decía, ¿no? Lo más pedagógico es acudir a las agencias, que explican fenomenal y además de manera muy pedagógica, bueno, pues qué es lo que hay que hacer, lo que se puede hacer, ¿no? Luego os pasaba también dos enlaces a estas dos organizaciones de las que os he hablado, que son organizaciones de encuentro, no solo de mujeres, pero de mujeres, y además de credos y de tendencias y de opciones muy, muy diferentes. En el caso español, la asociación es, bueno, el movimiento o el grupo, ¿no?, que en España más fuertemente está luchando contra este tema, bueno, se llama así, no somos vasijas. Y luego os he pasado algunos enlaces, bueno, pues por ejemplo, del Comité Nacional de Ética francés, si alguno lee francés es muy interesante, también del Comité de Bioética de España, de esta asociación francesa, que es el colectivo en defensa de la persona humana, que dirige Sylviane Agacinski, no sé si os suena, es una filósofa francesa de origen judío, bueno, no está bien decirlo así, pero su marido es Lionel Jospin, el que fue presidente de la República, y es una mujer que también ideológicamente, culturalmente está muy ubicada en muchas de las batallas en las que él ha estado ubicado, ¿no? Y es una mujer muy interesante, que ahora le comentaba a Pepa, ¿no?, que esta tarde he estado leyendo varios artículos sobre ello, y es una militante contra la gestación para otros, y hoy leía, ¿no?, un artículo de Liberación en el que decían, está loca, ¿no?, porque, bueno. Bueno, y luego algunas obras, bueno, interesantes sobre este tema, digo, esto os lo puedo pasar si os interesa, ¿no?, tanto en español como en francés fundamentalmente. Bueno, hay algunas de estos datos bibliográficos son artículos, otros son libros, ¿no?, pero bueno, me parecía que también es verdad que aquí he incorporado los que a mí más me interesaban o los que creo que más claros pueden ser, ¿no? Bueno, sobre esto en este tema están claras, ¿no? Cuando esto se debate públicamente, se debate fundamentalmente la cuestión del libre consentimiento, que acaba siendo siempre una trampa, porque quizás no hay que empezar por ahí, pero es un tema que hay que discutir. Claro, yo os decía, yo creo que para nosotros esto es un desafío en la medida que nos obliga a repensar la maternidad. O sea, recuperar la maternidad también es una tarea, ¿no? Yo he empezado por ahí, diciéndoos, ¿no? O sea, a mí me llama poderosamente la atención que mujeres feministas que se situarían en el ámbito de la izquierda, por decir algo, y además no creyentes, vamos, que no tienen que su vida no está animada por unas convicciones de tipo trascendente religioso, estén hoy diciendo eso, ¿no? Recuperemos la maternidad, ¿no? Repensemos la maternidad y recuperémosla, ¿no? Preguntas como lo que os he dicho antes, ¿no? No se trata de una enmienda a la totalidad, pero sí de repensar muchas cosas que igual hemos dado por buenas. O sea, lo que os decía, ¿realmente es irrelevante la relación entre relación sexual, por lo tanto generación de una nueva vida a partir de una relación sexual de entrega, con lo cual eso vincula esa relación sexual que es generativa con un embarazo, con una gestación, con un parto, con un alumbramiento? De verdad que no importa, o sea, que es absolutamente irrelevante la relación que existe en esa secuencia, ¿no? Os decía, realmente planteémonos, o sea, ¿qué significa la enajenación de una vida, de 9 meses, es verdad, pero de una vida de 9 meses por parte de una mujer que se somete a unas condiciones que no serían tolerables en ningún otro contrato jurídico, en ningún otro, ¿no? Cuando nos ha costado tanto luchar contra la servidumbre, luchar tanto contra la esclavitud, pensad, ¿no? Muchas de las que estáis aquí o algunas de las que estáis aquí sois teólogas.
un caso de gestación tradicional es el de Agar. No creo que ninguna de nosotras, por muy cristianas que seamos, fuéramos a bendecir, ¿no?, esa enajenación de Sara, ¿no?, que enajenando a la esclava además para que tenga un hijo, porque como ella es estéril, ¿no?, pues es que vamos a ver, es que eso es un modo de subrogación, ¿no? Esta filósofa que os decía, Silvana Gasinski, tiene un libro que se llama Cuerpos en migajas y un capítulo que dice: de nodrizas a gestantes. Las mujeres han pasado de ser nodrizas al servicio de otras a ser gestantes para otras, ¿no? Las mujeres pobres, sobre todo. Claro, claro. Bueno, yo aquí el argumento económico no lo he usado intencionadamente, intencionadamente, porque parece que cuando hablamos de mujeres pobres lo tenemos todos muy claro. Es igual cuando hablamos de menores, ¿no? Hablamos de menores y todo lo que le pasa a un menor es malo porque es menor y ya no nos tenemos que plantear nada más. Entonces, si esto le pasa a una mujer pobre, bueno, a ver, luego esto da para mucho, ¿no? ¿Cuántas mujeres están dispuestas a vivir el trastorno de un embarazo durante 9 meses si no es por necesidad? ¿La necesidad justifica un contrato de esta naturaleza? ¿No? Bueno. A lo mejor esa es la pregunta, ¿no? Bueno, sí, sí, no sé. Ya porque incluye la palabra entre nosotras, nosotros, ¿no? Todo esto que nos provoca, nos ha puesto temperatura de tema complejísimo. Yo quería hacer una pregunta. Desde el punto de vista de ese contrato, entiendo que no es un contrato libre de riesgo, por mucho que quieras asegurar. ¿No es un contrato? No es un Libre de contrato riesgo. libre de riesgo, por mucho que quieras asegurar la calidad del esperma, la calidad de los óvulos y toda la historia. Claro. Porque existe lo que se llama las mutaciones de lobo. ¿Qué ocurre? Si hay mutaciones de lobo, puede haber un desarrollo embrionario que se fastidia, pues porque son organismos muy complejos. Entonces, ¿qué ocurre con ese bebé? Porque todo ha ido bien, en principio no ha fallado nada, ha cumplido con la norma. Pero es un bebé que nace pues, con una enfermedad, con una malformación. Claro, esa es una de las cosas que por ejemplo, plantea el Comité Nacional de Ética francés. ¿Qué pasa en esos casos en los que los niños vienen al mundo con malformaciones que no han sido previstas y que evidentemente van a acabar siendo niños despreciados, ¿no? A ver, tendríamos que ver las cláusulas de los contratos, ¿eh? Yo ahora mismo no tengo ningún contrato, o sea, yo no puedo daros ningún contrato. Normalmente las condiciones, las propias agencias las plantean, ¿eh? Si tú vas a una agencia y esas cláusulas las puedes negociar con ellos. Además es que si te interesa mucho lo puedes hacer, porque cuando tú entras en una de estas agencias se conecta inmediatamente un chat y te ofrecen de todo, ¿vale? Y te dicen todo lo que tú necesites, tal, pregúntame lo que quieras. Entonces tú puedes preguntar, ¿eh? Con toda tranquilidad, porque están dispuestos a satisfacer tu demanda, ¿no? Pero claro, eso es un problema. Hombre, a ver, si eso se detecta durante el embarazo, la madre tiene que abortar. La madre tiene que abortar. Sí, claro. Y si no aborta, si se niega, bueno, pues eso, no lo sé, eso habría que ver ya las cláusulas específicas de cada uno de los contratos, pero lo más normal, lo que plantean los comités de bioética nacionales, en el caso español, en el caso francés, es que claro, que eso pone en riesgo la vida del niño. Es lo que decíamos, ¿no? Lo del cálculo del temor, la heurística del temor, es el cálculo de lo que puede pasar preveyendo antes lo malo que puede pasar que lo bueno, que el niño va a ser abandonado. Me voy a presentar. Soy una rara vez aquí porque soy ginecóloga. Ah, mira, qué vergüenza, por favor, esto no se hace. Lo he explicado bien, entonces. ¿En serio? Ay, qué bien. Oye. Yo quería puntualizar algunas cosas. Sí. Que las técnicas de reproducción asistida en general son un negocio. En este momento, en este país, uno de los principales negocios son las clínicas de reproducción asistida. Hasta el punto de que, no sé si lo sabéis, pero somos un país que tenemos un turismo de este tipo, del que no se habla, pero existe.
que seleccionar a la donante y al donante se selecciona. La quiero rubia, con ojos azules, o sea, no solo selecciones. Sí, sí, sí. Que me llama la atención, me ha llamado siempre la atención que se habla de este tema. Yo creo que es un tema que está un poco demonizado en esa persona. Que no se demoniza la donación de óvulos ni la donación de esperma. En este país está permitida la donación de óvulos. En este país se donan óvulos todos los días a la tútiple. En este momento hay niñas y jóvenes que donan óvulos no para sobrevivir, ni porque son pobres, sino como le dije un día a una, ¿para qué quieres donar óvulos? ¿Para ir de copas? ¿O para comprarte un modelo? ¿Tú has pensado que estás dejando niños por el mundo? Efectivamente se pueden producir malformaciones que no tienen nada que ver con la dotación genética, malformaciones orgánicas. Respecto a que el cuerpo de los demás, bueno, no es un medio, sino no puede ser un fin. Bueno, el trasplante es un ejemplo, y lo admitimos. Lo respetamos profundamente, yo la primera, y además tengo muchísimo que ver con el mundo del trasplante, pero el trasplante estamos utilizando otro cuerpo. No utilicemos los términos para lo que nos conviene y no para lo que no nos conviene. Y lo mismo con la donación de sangre, lo mismo con la donación de óvulos. Es otra persona la que nos da la vida. Y durante años la donación de sangre se ha pagado. Cuando yo era residente, la donación de sangre se pagaba. Los estudiantes y los estudiantes hacían cola para donar sangre. O sea, no nos olvidemos de ciertas cosas, que es que nos olvidamos. ¿Vale? Respecto a lo terrible que es donar un hijo después de 9 meses de gestación, la adopción no lo es menos. No, estoy absolutamente de acuerdo, Yo, la adopción siempre nos ha parecido una cosa maravillosa. Sí. Y cuando una mujer dona, hay que vivirlo, Hay que vivirlo, y esto que yo, otra cosa que creo que no se puede obviar es que los motivos para subrogar una gestación son muy diferentes y las condiciones también pueden ser diferentes y el contrato también se puede cambiar y el contrato también se puede reescribir. O sea, es que no es lo mismo una mujer que es capaz de donar sus óvulos y su pareja de donar su esperma y lo único que no tiene es útero, que una pareja con el mayor respeto de dos personas del mismo sexo. Y respecto a lo que en este país o de una persona que subroga la gestación porque no le apetece gestar porque se estropea, y la gestación engorda y es un rollo, porque lo de que la maternidad es una cosa maravillosa también vamos a dejar de mitificar. Hay mucha gente que no le interesa ser madre y no le ponen, como diríamos ahora, nada. Y es que, como lo he vivido todo esto, o sea, no lo leo ni me lo cuentan, yo he sido ginecóloga 50 años, o sea, que sé de lo que estoy hablando. Y por último, que quería decir que en España, ¿a quién estamos engañando? Si están trayendo los niños procedentes de gestaciones subrogadas a través de la adopción admitida en los países donde se subroga, inscribiéndolos en las embajadas y en los consulados, y además abundamiento a los padres, no a la madre, sino a los padres, y les damos la baja maternal. Esa es la sentencia. La baja maternal. Esa es la sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, ¿a quién estamos engañando? Y cuando no hay límite para donar óvulos, lo hay, pero no está controlado. Sí. Y se paga, Sí. Se llama compensación. Lo puedes llamar de muchas maneras. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Por lo visto, en España hoy las cifras de bebés nacidos por subrogación gestacional alcanzan más o menos las cifras de la adopción.
unos 800 anualmente. Esos niños se inscriben en el registro civil español porque el Tribunal Supremo ha emitido varias sentencias al respecto de acuerdo al principio del interés superior del menor, ¿no? Interés superior del menor puede ser que su familia no gestante, o sea, la pareja de Quique, no sé cómo se llama, pero todos, o sea, que encargan niños, comitente. muchísima más pasta. Sí, bueno, a ver, se habla de interés superior del menor para que ese niño no sea un apátrida, no sea un ciudadano sin derechos, no tenga una familia que le cuide, ¿no? A ver, esa es la jurisprudencia. En cuanto a lo de los trasplantes están regulados. No, pero es que, a ver, es que es importante. O sea, uno no puede vender un riñón. Claro que no, sí, estaba de acuerdo. ¿Vale? No puede vender un riñón. Y luego, el trasplante no puede dañar, no puede generar daño en la persona que lo dona. No. ¿Hay trasplante de vivo? Bueno, vale. No, vamos a ver, Vale, no. vale. Hay trasplante de vivo. No, porque nadie puede igual que garantizar- tú, a ver, igual que tú eres ginecóloga, por razones familiares, sé muy bien a los controles a los que están sometidos todos los médicos que participan en los procesos de trasplante, que son controles brutales y no se puede trasplantar un órgano si las pruebas de control sobre el daño a terceros, vamos, quiero decir que yo lo he vivido en mi casa, inspecciones, o sea, que no. Y luego, cuando nosotros donamos óvulos y esperma, estamos alterando también algo que es muy importante, ¿no? Los seres humanos tenemos derecho a conocer nuestros antecedentes biográficos y genéticos. ¿Tenemos derecho? ¿Tenemos derecho? Cuando resulta que somos donantes de óvulos y de esperma, por ejemplo, en el caso español parece ser que dicen algunos, ¿no? Como las universitarias europeas no son suficientes para donar todos los óvulos que se necesitan, por eso nos vamos a Ucrania, ¿no? Incluso lees los rankings de cuántas, mujeres que son capaces de generar no sé cuántos óvulos, tú sabes mejor que yo entonces los daños que genera la estimulación ovárica. Pero es que cuando nosotros estamos solo donando material genético o estamos donando algo más, es que no creemos en las relaciones de maternidad, paternidad, filiación, fraternidad. No. Y luego vamos a ver que luego hay otra cosa, que es que luego esto puede generar multiplicación de enfermedades, porque personas que no lo saben, ¿no? Pueden acabar casándose. Yo decir, es que, ¿no? Pues yo he vivido recientemente un caso de una donación de ovocitos que después el niño tiene una malformación gravísima. Por eso yo os he dicho que creo que... Transmitida genéticamente, pero que respecto al trasplante existe el trasplante de donante vivo. Y no hay nada que te garantice que el que dona no pueda tener un problema de una complicación, aunque le han hecho todos los controles del mundo mundial. Pero el donante de riñón y fundamentalmente el donante hepático no es absolutamente aséptico, absolutamente libre de riesgos. Con lo cual, perdona, yo defiendo a ultranza el trasplante, pero que quede claro que cuando hablamos del cuerpo de los demás hay que... Sí, pero cuando alguien dona un órgano no se enajena a sí mismo. Cuando alguien dona un riñón no se está enajenando a sí mismo. ¿En qué sentido? No te entiendo. Sí. Hombre, se está instrumentalizando a sí mismo, se está reduciendo a sí mismo a la categoría de instrumento, ¿no? Bueno, está donando. La otra persona podemos pensar que está poniendo... A ver, que es bueno, una forma de verlo. Vamos a pensar, vamos cuanto menos a pensarlo. Está estableciendo una separación entre el vientre y la persona. El cuestionamiento, pero más profundo. Yo, por ejemplo, otra pregunta porque yo este tema lo he escuchado mucho a unos amigos míos, muy amigos y muy activistas de otros temas, que son gays. El gran lobby norteamericano capitalista gay, que no todos gays son capitalistas, pero hay un gran lobby capitalista en el mundo. Les he oído el tema de que la paternidad o la maternidad es un derecho, ¿no? ¿La paternidad y la maternidad es un derecho o es un deseo? ¿O es un deseo? ¿Y es un derecho a costa de los derechos de los más pobres o de las más pobres? ¿No? O sea, lo lanzo también así, porque quizá yo este tema lo tengo vitalmente desde este enfoque, ¿no? Del enfoque de mis amigos gays. A mí así me pasa lo que aquí.
Yo parto de esa base. ¿Por qué es un derecho la maternidad? Vamos a ver. ¿Por qué empezamos considerando que es un derecho la maternidad y la paternidad? En realidad lo es. Y además que tiene que ser genéticamente mío, por lo menos una parte. ¿Dónde vamos con eso? Porque vale, lo de las adopciones también es otra historia. Pero hombre, si hay de verdad niños y niñas que están vivos y que necesitan de una familia, vamos a hacer un proceso de fertilidad, otro de fertilidad, otro de fertilidad, porque yo necesito, porque es derechos reproductivos. Yo no estoy tan de acuerdo con que haya derechos reproductivos en ese sentido. No lo sé. ¿Qué pruebas se le hace también a las personas? Cuando van a adoptar, tienen que seguir una serie de pruebas enormes para garantizar que luego psicológicamente, no sé qué. También se les hacen a estos que se envían tanto y tanto y tanto. No. Por eso, yo veo ahí una nube de cosas que a lo mejor tenía que ser previo a lo del... No sé, por ahí... Aparte del negocio, que por supuesto, negocio de ninguna de las maneras, pero aparte del negocio, todo esto, que es, yo creo que es una cuestión de base del asunto, igual que dentro de reinterpretar la maternidad y la paternidad, que estabas comentando tú, pues yo creo que eso entraría ahí, vamos a ver, es que yo creo que la base importante es esa, porque si eso queda claro, muchas más cosas van a quedar claras, muchísimas más. Y además no se plantearían las siguientes que no quedan claras, creo. Sí, no, yo voy un poco en ese sentido, no sé. Me gustó mucho la conferencia, vi cosas técnicas y detalles, pero en el fondo yo me pregunto, y de verdad que me pongo en el sitio de una persona o de una pareja que le gustaría tener hijos, que sería un deseo muy fuerte y que no pudiera. Entonces, con mucha prudencia voy adelantando. En el sentido de que tenemos derecho a, aunque sea imposible, o sea, la adopción no la defiendo, la conozco bien por varias razones, pero en el fondo se trata de niños ya existentes que están en una situación desesperada, semi-abandonada, bueno, que hay que darle salida a partir de la institución. En cuanto a la subrogación, me pregunto mucho porque me da la sensación que es como forzar el destino. A mí no me ha tocado ser madre o ser padre y lo voy a intentar a costa de cualquier cosa. Conocimos una pareja que también tuvo 5 o 6 o no sé cuántos intentos de fertilización in vitro y con muchos daños para la mujer y con mucho sufrimiento y tal. Entonces, el hecho de usar un cuerpo extraño o distinto para tener derecho a tener a su niño, a mí me pregunta mucho, me gustaría mucho que haya un debate de fondo en esto. Y lo digo otra vez, tengo hijos, así que no sé cómo actuaría, pero antes, al otro día hablaba con una pareja que me dijo, porque hablamos así haciendo yoga, no sé qué, me dijo, oye, ¿quieres niños? Sí, bueno. Y vosotros tenían 50 años de casados. Y me dice, no, es que no hemos podido. Es que en aquel momento, en aquella época, no se hacía esas cosas de fertilización. Pero mira, tenemos tantos sobrinos. Y yo entendí a través de ellos, y porque lo había pensado en otra ocasión, que eran fecundos, o sea, la fecundidad es un tema que no se habla, pero yo creo que se puede ser, y no sé cómo lo hubiera hecho si no tuviera niños. Ojo, pero me gustaría que se tratara también de eso y no de ir a forzar todo a costa de... porque tengo derecho. En cualquier caso, aunque tuviéramos derecho, yo por eso, si recordáis al principio he dicho, una de las cuestiones que se nos plantean también es la relación de reciprocidad que existe entre derechos y deberes. Es decir, vivimos en una cultura que plantea el carácter absoluto de los derechos y los derechos no son absolutos.
En una mentalidad liberal individualista, por supuesto que los derechos son absolutos, porque el ser humano, es un individuo que acude a la vida en sociedad para satisfacer necesidades, ¿no? No creo que esa sea la lógica desde la que nosotros nos movemos ni la lógica en la que nosotros participamos, ¿no? De manera que el ejercicio de mis derechos no solo no puede conculcar el ejercicio de los tuyos, sino que el ejercicio de mis derechos debe facilitar el cumplimiento de tus deberes y recíprocamente. Esa es la antropología en la que nosotros como cristianos se supone que nos movemos, ¿no? Por lo tanto, aun suponiendo que existiera un derecho a ser madre o padre, lo que deberíamos plantearnos es si el ejercicio de mi derecho está generando un daño a terceros o si mis derechos se ejercen contra los derechos de los demás, ¿no? Porque en mi lógica la libertad no acaba donde empieza la tuya, sino que la libertad es un continuum que tiene que ver con una concepción relacional de lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, sí que es una cuestión. ¿Es un derecho o no es un derecho? Bueno, es que aunque lo fuera, ¿no? Aunque lo fuera, ¿qué significa eso de un derecho? ¿Son los derechos absolutos? ¿El ejercicio de mis derechos puede dañar a terceros? Si daña a terceros, entonces estoy conculcando sus derechos, ¿no? La mejor garantía de los derechos ajenos es el cumplimiento de los deberes recíprocos. Es decir, esta es la lógica en la que nosotros deberíamos movernos, ¿no? Entonces, quizás también un replanteamiento de esta lógica nos ayude a veces a resolver cuestiones como estas, ¿no? Porque, bueno, a veces lo ignoramos. Y lo que tú dices, Pepa, no es verdad, y este es otro tópico, no es verdad que el movimiento gay, por llamarle de alguna manera, esté a favor de esto. No es verdad. Quiero decir, hay sectores importantísimos. En el movimiento este que os he dicho, Stop Surrogacy, hay un abogado, activista gay, Julie Bindel también lo es, y la verdad es que la lógica desde la que ellos hablan es aplastante, ¿no? Aplastante. Incluso hay quien dice, ¿no? Que claro, el hecho de ser homosexual no anula la diferencia sexual y que por lo tanto dos hombres no pueden generar vida, ¿no? No pueden gestar vida, sí pueden fecundar, pero no la pueden gestar, y eso no justifica la instrumentalización de una mujer para convertirse en una función generativa al servicio de una infertilidad que es natural, me guste o no me guste. Es decir, eso no es un juicio de discriminación, es una realidad, ¿no? La homosexualidad no anula la diferencia sexual. La diferencia sexual existe. La mujer lesbiana puede ser gestante, ¿no? Esto hila también con algo que está todo el tiempo implícito, ¿no? Y que se llama el biocapitalismo, Sí. ¿no? La perversión del biocapitalismo, la bioeconomía, la biopolítica. Es decir, el capitalismo y sus valores es tan terrible y especialmente, además es tan patriarcal, que siempre son los cuerpos de las mujeres los que son más explotados, más vulnerados, más expoliados, más capitalizados, ¿no? Pues yo creo que esto también es importante explicitarlo, ¿no? Al hilo también de que no somos vasijas, no somos cuerpo de explotación, ni en el trabajo doméstico, ni en el mercado sexual, ni nada. Claro. Sin embargo, el capitalismo legitima. Hay unos cuerpos que valen más que otros, que hay unos cuerpos que son objeto de explotación y de mercantilización, según sea tu raza y tu género y tu economía, y que hay otros cuerpos que tienen siempre todos los derechos sobre ellos, ¿no? Si me permites, Pepa, porque claro, el capitalismo es esa doctrina que convierte los fines en medios y los medios en fines. Es decir, es esa doctrina que hace del ser humano un instrumento de producción. Es decir, es que es así. Y hay un instrumento de producción, y me vais a permitir la expresión, soy mujer y casi feminista, casi. Me falta poco. No, pero voy a decir una cosa que suena fatal, pero que para mí es muy significativa. O sea, claro, la mujer es un instrumento de producción muy productivo, más productivo que el hombre, porque la mujer es como el cerdo. De la mujer se aprovecha todo. Todo. Absolutamente todo. Somos tan aprovechables que hasta podemos gestar hijos para otros, ¿no? Supuestamente, además, de manera altruista, porque, y esto enlaza con lo que Pepa está planteando y me parece también un argumento interesante,
porque la maternidad es el colmo de la entrega y la donación. Entonces, como la maternidad es el colmo de la entrega y la donación, ¿cómo va usted a cuestionar la subrogación gestacional si es el colmo de la generosidad de la mujer para aquellos que no pueden gestar? ¿No? Perdona. No, pero yo, en el fondo, yo tengo una duda desde el mundo de la genética, de la biología molecular, que has hecho alusión a ella, y creo que no está nada claro en absoluto todo el intercambio que hay entre la gestante y el feto, no solo por el intercambio de material genético, muchas más cosas que luego aparecen en el niño. Entonces yo estoy pensando, bueno, la criatura, el niño que viene a este mundo, ¿de quién es? ¿De quién es? Dale esto, ¿de la Pepa. donante de óvulos? Pues no. Y probablemente la ciencia va avanzando en el sentido de decir... Mira, te regalo ese artículo. Incluso hay ya algunos experimentos que no están publicados, con muy avanzados, no en el caso de humanos, sino de animales. De animales, de implantación de embriones de distintos géneros. ¿Y qué nace? O sea, de ahí... Y luego, pues, yo conozco pues, también un caso lejano que no puede... a mí me ha hecho pensar muchísimo esto, ¿no? Pues una chica con problemas adolescente, con problemas psicológicos, psiquiátricos serios y con tratamiento. Era muy buena niña y tenía problemas con su madre. Años después me enteré que esta niña era hija de una pareja de un pueblo perdido en el cual, bueno, ella se había quedado embarazada antes de casarse. Por lo tanto, matrimonio sí o sí. Pues sabemos y hay datos de que esos matrimonios muchas veces ya desaparecen o no tienen más hijos. Este matrimonio siguió adelante perfectamente. Tuvo más hijos, perfectamente sin ningún problema. Y esta niña tenía problemas. Y los problemas eran con su madre. No sé, ¿qué vivió esa mujer? Que me da una pena enorme, no la estoy condenando. No. ¿Qué vivió esta mujer durante el embarazo de su hija? Claro. ¿Qué traumas tan gordos pudo estar viviendo? Porque además tuvieron que salir de vivir del pueblo. Entonces, un poco de cuidado con los derechos. Los derechos es de la criatura que viene. Bueno, y de la mujer también. Sí, también, pero vamos a ver. O sea, aquí los dos sujetos protagonistas de esta historia son la mujer gestante y el bebé, porque se produce mercantilización del bebé, porque los niños son niños por encargo. Es decir, yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy claro. Una cosa es la adopción, que yo os he dicho antes, es que la adopción es una institución jurídica excepcional. Lo que pasa es que la hemos normalizado acríticamente. Es decir, el vínculo de apego, y está muy bien plantearlo. ¿Cuántas veces nosotros, en nombre del bien, no hemos recomendado la adopción sin evitar la ruptura de ese vínculo de apego? Si es que entre nosotros ha habido quienes en nombre de Dios han comprado y han vendido niños. Hemos fomentado la adopción como mal menor y no hemos reparado en la ruptura del vínculo de apego sin hacer nada por evitar que se produjera esa ruptura. Es decir, tampoco la adopción es... Y está bien plantearlo, porque cuando hoy se plantea la ruptura del vínculo de apego entre la madre gestante y el bebé, pues claro que hay que hablar también de la adopción. Claro que hay que hablar de eso también. Por supuesto. En todo esto de recuperar la maternidad y toda esta problemática que aparece, a mí me sugiere esa otra realidad que también yo creo que estamos viviendo, de ese no tener hijos. Pues, cada pareja sabrá, pero que muchas veces es como que complican el no lanzarse a por un hijo, pues entre otras cosas que luego lo suplimos con un perro. Lo dejo porque me sugiere esta cuestión. Tiene que ver con lo que planteaba Pepa, ¿eh?
tiene que ver con una sociedad altamente desarrollada y tecnificada que permite la satisfacción de los deseos mediante inversiones de capital rentable. Es que eso que has dicho me ha recordado a mí en el metro, no sé si eso ha pasado, creo que hoy se ha aprobado algo en el Parlamento sobre los derechos de los animales. Sí, ayer. La adopción de los perros en caso de mascotas en caso de divorcio. Que ponía un animal hay que regular. no es un objeto. Y he pensado yo, joder, los animales son menos objetos que las mujeres. Los cuerpos de los animales no son objetos, pero los cuerpos de las mujeres sí somos objetos. Fijaros las noticias sobre violaciones son más últimamente, ¿no? O sea, que vivimos también en ese cuadro donde yo creo que los animales tienen una dignidad y hay que respetar, evidentemente. Si no respeta a un animal, es difícil que respete a una persona, ¿no? Pero la dignidad de la persona, como mínimo a la par que la del animal. No, hombre, ¿cómo que no a la par? Digo que como mínimo. A ver, digo que como mínimo. No, es verdad, yo creo que quien es capaz de apalear a un perro es capaz de apalear a su mujer, por ejemplo. Lo que ha reconocido el Parlamento es que son seres vivos, no cosas. Son seres vivos. La ley va con la custodia compartida y será el juez el que dictamine. Es verdad que siempre debemos hablando de los animales, que yo no soy anti-animales, pero no me da hoy lo decías tú. Yo creo que también es importante. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Sí, me salgo un pelín del debate, tiene que ver mucho con la alimentación, tiene que ver mucho también con el cuidado de los animales para que no se les dé cualquier cosa, para que no nos alimentemos con cualquier cosa. Eso por un lado. Por otro lado, volviendo al tema y de no tratar a los seres vivos como cosas, es decir, y efectivamente los seres humanos estamos por encima del resto de los seres vivos para todo, también para cuidar, que eso creo que también, yo creo que hay también una máxima que quizá nos duele, los hijos y las hijas no son para tenerlos, son para cuidarlos. Esto no deja de ser un regalo, esto no se tiene, no se posee. Y yo creo que ese discurso también es en el tener hijos, y lo comentan muchas mamás y muchos papás, se habla de los hijos como una cosa que se tiene. Es una posesión, incluso las mamás y los papás más adorables y más amantísimos. Entonces, yo creo que es muy importante también cómo nombramos las cosas y cómo las deseamos. Muy de acuerdo contigo en que al final a mí me parece que todo termina en el mismo sitio, es decir, todo termina explotándonos a nosotras. Es decir, esto es un sistema capitalista, como he dicho, patriarcal, y nos termina explotando por un lado o por otro. O como gestantes, o yo incluso en casos que he escuchado de mamás y papás que han querido gestar, al final la que tiene más problemas para ser reconocida como mamá, no sé explicarlo legalmente, la que tiene más problemas para ser reconocida como la mamá de ese bebé es la madre que tú has denominado, no se me dan los nombres. Comitente o intencional, claro. Porque al final, Porque el padre es progenitor, pero la madre no es progenitora. todo nos pasa a nosotras. Entonces, con el poder que tenemos, por favor, que tenemos el poder de Ahí sí continuar con la vida humana. Si me permites, ahí el problema no es de la madre intencional. El problema es de la mujer que ha sido enajenada, o sea, de la que se dispone absolutamente para darle un bebé a una mujer que o bien no quiere desfigurar su cuerpo o bien no puede gestar. El problema no es de la madre a la que no se le reconoce la capacidad de adopción de ese niño. Es que, claro, aquí hay dos sujetos que no podemos seguir invisibilizando, que son el niño y la madre gestante, que son los que a nadie les interesa citar. A nadie. No, en este debate nunca se oye ni al bebé, bueno, sí, el bebé sí, porque es un objeto de deseo, pero no se suele hablar ni del niño, que en el fondo acaba siendo un objeto de comercio, de compraventa y de transacción, que además no olvidemos que se va a encargar un niño. Lo encargamos. Y de la madre gestante. Ellas son las invisibles, no existen. Porque como han consentido libremente, nos vamos ya. La importancia que ya contamos para decir que quizá nos vamos con más preguntas que respuestas, pero que agradecemos mucho irnos con preguntas y con más conocimiento, gracias a las que manejáis los temas, además de la ponente. Si quieres la última, que no sé si o es abrirla o quizá las personas que nos has hablado de que la infertilidad o
una manera de curarla es la gestación subrogada. Dicen los defensores. Que no se cura. Lo que yo me planteo en esto es plantearlo nada más, no sé si, es decir, la fertilidad que la tiene que curar a la persona infértil. No curarla a través de otra Pues persona. por eso, ¿en qué cuerpo? Claro, ¿cuál es el cuerpo que cura? No, el argumento de, o sea, la infertilidad se cura así. La pregunta es, ¿en el cuerpo de quién la estás curando? ¿O con el cuerpo de quién estás curando la infertilidad, no? Es que no estás curando. Evidentemente, pero sí le estás dando una respuesta. Como yo soy infértil, no puedo tener niños, pues ya hay quien los pueda tener para mí. Con lo cual es que, repito, es que esto se puede acabar con... Es que esto ya es un negocio. Es que el mismo argumento...